Buen día, el día de hoy estaríamos hablando sobre el tema del ciclo de Carnot. Mi nombre es Antonio Alexander Granados Pineda. Mi nombre es Johan Xavier Rivera Oriente. Ambos somos estudiantes de Ingeniería Industrial de tercer año, cursando nuestra materia de termodinámica. Y como evaluación de cuerpo perdido vamos a hablar acerca del ciclo de Carnot. Bien, explicaremos el siguiente enunciado del ejercicio sobre el ciclo de Carnot. Tenemos que una máquina térmica, la cual funciona con un gas monoatómico, vamos a determinar la eficiencia de este ciclo, que es el que tenemos por acá. Bien, ¿cómo podemos identificar fácilmente este ejercicio para hacernos una idea de cómo poderlo realizar de una manera eficaz? Tenemos que saber que en el enunciado nos indica que es un gas monoatómico. Al momento de hablar de un gas monoatómico, sabemos que nos referimos a un calor específico, como tal, donde utilizaremos las siguientes fórmulas. En la cual tenemos el ciclo, sabemos que aquí es a un volumen constante y de punto B a C es una presión constante. Bien, teniendo eso, sabemos que un gas monoatómico, tenemos que es un calor específico, un volumen constante, logramos tener que esto equivale a 3 medios de R, y su calor específico a una presión constante equivale a 5 medios de R. Bien, luego de obtener esto, sabemos lo siguiente. Observamos nuestro ciclo, nuestro diagrama de acá, donde podemos ver que está un punto A, B y C. Eso tenemos que encontrar un trabajo neto o un trabajo total que realizará el gas. En esto observamos también el área cerrada, que es lo que tenemos aquí planteado, donde está el gas, que genera el ciclo de A a B y de C a A. En este ciclo tenemos nuestro trabajo, que sería esto de acá, donde logramos observar que se encuentra en 2P, que sería esto de acá, y en 2V. Multiplicaremos para encontrar nuestro trabajo neto, 2P por 2V, que nos dará el trabajo neto, en todo caso, un total 2 por 2, sería un total de 4PV. Teniendo nuestro trabajo neto como tal, podemos también que tenemos un proceso isórico, en esto de acá, donde no hay un trabajo por el gas, no hay un trabajo ningún realizado por el gas, únicamente lo que sí hay es que aumenta su energía interna, en el cual se logra absorber el calor en el punto de A a C, pasa por los 3 puntos, y donde va a tener también una eficiencia de calor, en este caso que va a liberarlo en el punto de C a A. Logrando tener todo esto y el ejercicio planteado, teniendo las fórmulas en las cuales vamos a utilizar, y sabemos que de A a B sería por un volumen constante y de B a C sería por una presión constante, y obteniendo nuestro trabajo neto, tenemos las siguientes fórmulas. Vamos a utilizar la siguiente que necesitamos de un calor absoluto, en este caso que sería igual a nuestro punto que sería de A a B más nuestro punto de B a C, donde lo cual tenemos que hallar el calor de A a B y nuestro punto de B a C, que no lo tenemos, y vamos a utilizar lo siguiente. Sabemos que un volumen constante, en todo caso, que tenemos el AB que vamos a utilizar, sería la fórmula de los gases ideales, en los cuales vamos a utilizar que a volumen constante tenemos nRT y sería nuestra delta de temperatura. Esta misma fórmula vamos a ocupar también cuando encontremos el calor de nuestro punto de B a C, en el cual sería por una presión constante. Sería lo mismo que vamos a utilizar, solo en este caso variamos los puntos, que serían las coordenadas que nos da de aquí a acá. Luego, obteniendo cada uno de estos, vamos a poder tener nuestro calor absoluto. Con el calor absoluto, ¿qué vamos a lograr? Encontrar la eficiencia de nuestro ciclo, que es lo que nos pide el ejercicio, el enunciado en este caso. La eficiencia del ciclo, sabemos que la fórmula es la siguiente, es la eficiencia, que sería igual a nuestro trabajo neto sobre nuestro calor absoluto, que eso es lo que vamos a tener que encontrar el día de ahora para el momento de realizar este enunciado, y lo haremos de la siguiente manera. Bien, empezaremos a realizar el ejercicio. Utilizaremos ahora a un volumen constante. El volumen constante supimos que era a nuestros puntos de nuestro calor absoluto, en este caso de A a B. Utilizaremos lo siguiente, sería un volumen constante en el cual tenemos la fórmula de los gases ideales y debemos empezar a ver nuestro dibujo para plantearnos cómo lo tomaríamos. Primero,
sabemos lo siguiente, que indicábamos al principio, que teníamos que el calor específico a volumen constante, teníamos un total de 3 medios por R. Y anotaremos de igual manera que nuestro calor específico a una presión era 5 medios por R. Bien, teniendo esto, sabemos que a un volumen constante logramos tener los 3 medios, siempre multiplicando por la fórmula de los gases ideales, que sería la R y sería nuestro delta. Teniendo una vez eso, logramos observar lo siguiente. Copiamos nuevamente nuestro calor en los puntos A y B y planteamos el ejercicio de la siguiente forma. Serían los 3 medios por la R, en este caso los puntos que logramos observar, que nos indica aquí, sería A y B. Bien, tenemos el punto A y B. Logramos poner la presión en nuestro punto B y nuestro volumen en nuestro punto B, menos sería nuestra presión en el punto A y nuestro volumen en el punto A nuevamente. Bien, teniendo esto, planteamos el ejercicio que nos va a indicar los valores de cada punto, siempre siguiendo con el calor absoluto de A y B de nuestros 3 medios, cuánto equivale en esta manera nuestro punto en P, equivale 3P. Perfecto, eso equivaldría el 3P en el punto B y nuestra V en el punto B equivale a 1, que es lo que tenemos acá, sería esto multiplicado por 1. Luego le restamos en nuestro punto A, ¿cuánto equivale P? Equivale a 1. Ponemos la P multiplicado en nuestro punto V, equivale a simplemente igual a 1. Se multiplica por 1. Bien, teniendo eso, haremos la siguiente fórmula. Sabemos que aquí se resta, sería 2, y este se elimina, pero sería 1 por 1, 2 por 1, nos da 2, y en todo caso el 2 por 3 medios debemos de saber que equivale también a 1.5, y 1.5 por 2 nos equivaldría al total en nuestro calor absoluto en A y B, un total de 3 PV. Teniendo este punto hecho, lo vamos a anotar de la siguiente manera, lo anotaremos por acá, que es nuestro calor en el punto A, B, sería de 3 PV. Para borrar la siguiente forma y poder realizar, en todo caso, nuestro calor que vamos a encontrar en los puntos B y C. Anotaremos en un espacio pequeño para no perder ya el valor obtenido. Bien, realizamos la siguiente fórmula, sabiendo de que nuestro calor específico en la presión sería 5 medios por R. Utilizaremos la misma fórmula de los gases ideales debido a que siempre estamos ocupando para el gas monoatómico, que nos indica el ejercicio. Ocuparemos el valor en el calor de nuestros puntos B, C, en todo caso, y siempre sería de la siguiente manera planteado nuestro calor específico, en todo caso, que sería por lo de la ley de los gases ideales de nuestro delta. Y sabemos que vamos a utilizar la siguiente manera, utilizaremos esta de acá, que serían los 5 medios de R por nuestra ley de los gases ideales, que serían los delta. En todo caso, teniendo esto, seguimos haciendo de la siguiente manera, siempre ocupando el ejercicio, por eso es muy básico que hagamos siempre los diagramas para poder indicarnos y especificarnos qué vamos a utilizar en cada uno. Bien, teniendo nuestro valor, pasamos a lo siguiente, a plantearnos de la siguiente manera. Tenemos los 5 medios. En todo caso, vamos a utilizar los puntos asignados, que sería el B y el C. Obtenemos que nuestro P sería P sub C por multiplicado el V del C, menos tenemos el P sub B y nuestros V de sub B. Bien, teniendo esto nos vamos a volver a pasar a nuestro dibujo hecho realizado anteriormente para poder obtener los puntos de cada uno de nuestros puntos indicados. Teniendo el punto de referencia, en este caso P en C equivale a 3P, lo anotamos aquí, y en V nos equivale 3, igualmente C. Menos, en todo caso, en B equivale 3P, lo anotamos, y en V nos equivale a 1 la letra B. Multiplicamos por
U. Bien, tenemos que saber que 5 medios equivale a un total de 2.5 y tenemos que hacer la fórmula en este caso restando multiplicando los siguientes valores. Y aquí da un total de 6 y sabemos que 6 por 5 medios daría un total de 15 PV. Ese sería nuestro calor obtenido en los puntos de B y C, el cual anotaremos aquí, que serían los 15 PV. Bien, logrando obtener nuestros dos calores, podemos ocupar ya la siguiente fórmula que nos indicaba, que es la que copiamos anteriormente, que sería la de nuestro calor absoluto, que es igual al punto AB más el punto obtenido anteriormente, que sería el BC. Nos daría la siguiente fórmula, sabiendo que calor absoluto sería el punto AB, que obtuvimos aquí, que sería los 3 PV, más el punto BC, que serían nuestros 15. Ahora, 3 por 15, 3 más 15, sabemos que es un monto total de 18. Serían los 18 PV de nuestro calor absoluto. Lo anotaremos también en el apartado de aquí, que sería nuestro calor absoluto, un total de 18 PV. Teniendo nuestro calor absoluto, ya podemos derivar y poder saber qué sería el total de nuestra eficiencia del ciclo, que es lo que nos pide y nos determina nuestro ejercicio. Bien, luego de haber obtenido nuestro calor en AB, de poder obtener el calor en BC y lograr nuestro calor absoluto, que es la sumatoria de esos dos, podemos sacar la eficiencia, que la fórmula de eficiencia anteriormente era eficiencia por nuestro trabajo neto sobre nuestro calor absoluto. En todo caso, ¿tenemos el trabajo neto? Sí lo tenemos, que serían los 4 PV, y nuestro calor absoluto, que serían los 18 PV. Sustituimos en la fórmula, sería nuestra eficiencia del ciclo, el trabajo neto, en todo caso, que sería 4 PV, y nuestro calor absoluto, que serían los 18 PV. Bien, en esto vamos a simplificar, podemos sacar mitades, sabemos que esto se elimina, y en todo caso, nos genera un total aquí, mitad de 2 sería 4 y mitad de 18 sería 9. Nos queda nuestra eficiencia un total de 2,9, o si lo queremos ver también de otra forma, sería un monto de 0.22 como eficiencia que tenemos sobre el gas monoatómico y cómo funciona en una máquina. Esa sería nuestra eficiencia del ciclo. Estas dos respuestas estarían correctas. Eso sería el ejercicio explicado de una forma correcta de cómo realizarlo. Como parte de introducción, hablar acerca del ciclo de Carnot. El concepto de entropía está relacionado con la irreversibilidad. Lo que es esto va enlazado con el ciclo de Carnot. En eso tenemos lo que son procesos reversibles y procesos irreversibles. En el caso de los procesos reversibles son ideales. Esto más que todo en la entropía, que es el delta S o S, conocido comúnmente como la entropía. En los casos y procesos reversibles ideales vamos a tener una entropía de cero. O sea, como es un ciclo, la entropía, que son reversibles, un ejemplo que después lo estaremos hablando, es acerca de, va a volver a su estado. Si en un ejemplo sólido pasa a líquido, ese líquido puede volver a ser sólido. Es un caso reversible. En cambio, en un proceso reversible, en la vida real, o sea, comúnmente en la vida cotidiana que nosotros lo hemos practicado y se ve comúnmente el día a día, ese sí, lo que es el cambio de entropía va a ser mayor a cero, y ahí estaremos aplicando uno que sería una de las leyes y sería la segunda ley de la termodinámica. A continuación haré lo que es un ejercicio, un ejemplo acerca de los casos reversibles y luego uno de los casos irreversibles en la vida cotidiana. Siguiendo con el ciclo de Carnot en un proceso reversible ideal, podemos tener lo que es un volumen, o más que todo lo que es un recipiente también. Vamos a hablar en este caso del agua. También lo podemos escribir como H2O. Esto, si tenemos lo que es el recipiente agua, en esto tenemos agua, y adentro colocamos un ejemplo, tenemos agua, pero esta agua está a 0 grados centígrados.
esta agua. Y adentro de ese recipiente podemos tener lo que es un bloque de hielo. Este bloque sería hielo. Sabemos que el agua y el hielo son dos estados, estado sólido y estado líquido. Pero si el hielo lo tenemos también, lo que es 0 grados centígrados, esto en un proceso reversible vamos a tener lo que es el cambio de tener siempre esta agua la vamos a tener lo que es a 0 grados centígrados, pero el hielo se va a disolver, pero ese hielo se va a convertir lo que es de hielo, pasaría a lo que es agua pasaría a ser ese momento de agua, que los dos estarían en un equilibrio de temperaturas, estarían agua a la misma temperatura, 0 grados, pero de un estado sólido pasaría a líquido. Siguiendo, siempre volviendo, hablando de un proceso reversible, en tener el agua, el H2O, a lo que es 0 grados, y queremos hacer un proceso reversible. Nosotros, en este caso, de ideal, podemos volver a lo que es ese bloque de hielo a 0 grados centígrados. ¿Qué nos explica esto? En un proceso irreversible, en lo que es la entropía y la irreversibilidad, en un caso reversible, si nosotros tenemos lo que es un volumen recipiente, que es ambos, tenemos lo que es agua, H2O, si tenemos en este estado líquido y sólido, en un proceso, si nosotros hacemos el equilibrio que va a tener de esas dos temperaturas, el agua y el hielo, al llegar a una temperatura de 0 grados, los dos van a estar de forma líquida. Pero en un caso reversible, queremos volver de ese líquido a sólido, va a tener la misma temperatura que el agua, pero estaría en su forma sólida. A continuación, vamos a hacer el ejemplo de un proceso contrario, que sería irreversible. En un proceso irreversible, lo que vamos a tener siempre es un recipiente, vamos a hablar siempre de agua, comúnmente lo podemos hablar de agua, y por un ejemplo vamos a hacer que es de 40 grados centígrados. Lo puse dentro, afuera, estamos hablando de este recipiente, que vamos a tener ese mismo hielo, pero ¿qué pasa si ese hielo lo tenemos, un ejemplo, el hielo lo podemos tener a menor temperatura, pero decidimos tenerlo a 0 grados centígrados? Vamos a hacer el cambio de estado. Por dar un ejemplo estimado, que está lo que es el agua ya no va a estar, si estamos hablando de una temperatura de 40 grados centígrados en agua y un sólido de 0 grados centígrados, que sería el hielo, no va a ser la misma temperatura, tiene que llegar a un equilibrio. Y la temperatura de equilibrio que tenemos de 40, un aproximado de 40 a 0, sería lo que es 20 grados centígrados. ¿Qué pasa? El agua va a bajar su temperatura y lo que es el hielo va a aumentar su temperatura. Entonces el hielo, que antes estaba acá, eso pasará a ser lo que es líquido también. Agua o H2O, es lo mismo. Entonces, al estar en un equilibrio, esta agua estaría a lo que es 20 grados centígrados. Vale. En el ejemplo anterior que era reversible, nosotros podíamos pasar de un estado líquido que estaba con un sólido, el sólido pasaba a ser líquido y ese líquido pasaba a ser sólido de nuevo, al tener un equilibrio de temperatura de 0 grados. Pero al tener una temperatura mayor, por ejemplo de 40 centígrados en agua y un sólido agregado de hielo esté a 0 centígrados, el sólido tiene que estar a 0 centígrados, al llegar al equilibrio térmico del estado 20 grados centígrados y el agua de 20, al llegar a ese equilibrio va a llegar el agua líquida, que está a mayor temperatura, va a ceder su calor, o sea, calorimetría va a transferir su calor al de menor y el de menor va a aumentar para llegar a un equilibrio.
Entonces por eso llegamos a la conclusión de que este es un caso irreversible, porque no hay manera de que esta parte o ese cubo de hielo vuelva a ser lo que es sólido. Viendo el ciclo de Carnot, ¿a qué viene lo que es el ciclo de Carnot? Es gracias a Nicolás Leonard Sade-Carnot, que realizó este estudio, este ciclo multiplicó en sus estudios en el siglo XIX, más específico en 1824. Él investigó, puso a prueba lo que es el motor térmico más eficiente, y podemos hacer de esta manera. Lo que es la temperatura alta, o comúnmente lo podemos hablar en inglés high, en H, este va a tener, vamos a necesitar el trabajo porque es un motor térmico, que vamos a tener un trabajo, pero siempre cuando hay un trabajo siempre hay calor que se fuga, lo que es se puede fugar en orificios, siempre un motor nunca va a ser eficiente al 100%. Entonces, de este motor Carnot tenemos lo que es la temperatura baja o low en inglés. Vamos a tener que de la temperatura de un motor térmico eficiente, lo que es el calor, va a pasar el calor de la alta temperatura y irá lo que es al trabajo, porque es lo que necesitamos, lo que hace eficiente un motor. Y que esto, lo que va, la parte del motor que va a sustraer esa energía que sobra, va a ser la parte de la temperatura mínima. Esto lo podemos ver con la eficiencia que se menciona, que es el trabajo, sobre lo que es el calor de la alta temperatura. Tenemos lo que es la eficiencia, o esto comúnmente también lo pueden poner lo que es 1 menos lo que es la temperatura baja sobre lo que es la temperatura alta. A continuación vamos a explicar un ejercicio relacionando lo que es un motor térmico de mayor eficiencia y explicar por qué no hay o por qué no puede haber un motor más eficiente de lo que explicó lo que es Nicolás Carnot en este estudio que logró realizar, y que comúnmente esto es lo que se ha utilizado hasta el día de ahora y que es la forma más eficiente de tener un motor térmico. Para seguir con el ciclo de Carnot, hemos dibujado este diagrama junto con un ejercicio de presión por volumen, pero para después. Primero, tenemos acá, es irreversible y reversible. Estas son dos máquinas. Esta sería una máquina real y esta sería la máquina de Carnot, máquina reversible también conocida. Esta es ideal. Entonces, para saber bien, para expresarlo mejor, vamos a ver, ya que aquí cada son independientes, está la temperatura inicial, la temperatura final o la temperatura A, temperatura B, cada una está generando un trabajo al lado derecho, al lado izquierdo. El reversible lo vamos a denotar con W', y en el caso contrario, en caso de un proceso irreversible, lo vamos a poner trabajo W'. Esto también, las entradas, ambas tienen las entradas, la misma temperatura inicial, la final, la entrada de calor en A en ambos, y también tenemos el calor en B, que sería de irreversible con 2', y el calor en B de un reversible con 1'. Entonces, esto cumple lo que es un proceso reversible o irreversible. El proceso reversible va a ser mayor. El proceso reversible, el trabajo prima, va a ser mayor al proceso irreversible. Esto podemos decir también de que la eficiencia se daría a notar, y también mencionando que la fórmula de la eficiencia es igual a 1 menos la temperatura
final, en este caso TB, sobre la temperatura inicial TA. Aquí vamos a desarrollar también lo que es un ejemplo donde dice, la figura muestra el ciclo de Carnot donde la temperatura A es de 207 grados centígrados y la temperatura B es menos 153 grados centígrados. Determine su eficiencia. Con la ayuda de la calculadora, para empezar, nosotros no podemos utilizar lo que es la temperatura en grados centígrados porque tenemos que ocupar grados absolutos. Grados absolutos, estamos hablando de temperatura en Kelvin. Nos dice que el Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. Entonces, hacemos esto en la calculadora donde 207 grados le sumamos el 273.15 y eso da una temperatura de 480.15. Entonces la temperatura A es de 480.15 Kelvin y la temperatura en B es igual a, empezamos con una temperatura negativa, menos 153 más 273.15 y esto es una temperatura de 120.15. No olvidar los Kelvin. Entonces, teniendo esta fórmula, la desplazamos y podemos decir, para sacar su eficiencia, tenemos 1 menos la temperatura B, que en este caso tenemos 120.15 Kelvin, sobre la temperatura en A. La temperatura en A es de 480.15 Kelvin. Entonces tenemos la eficiencia de decir, aquí quitamos Kelvin, Kelvin, y hacemos 1 menos la división de 120.15 entre 480.15 y eso da un resultado de 0.749 y este sería el resultado de la eficiencia y poniendo en comparación de la eficiencia que tendría, siempre va a ser más eficiente un proceso reversible, ya que en irreversible pierde más porque sería calor, hay más fuga y esto haría de un proceso, una máquina real, un proceso menos eficiente y el proceso reversible, que es una máquina de Carnot, es la eficiencia mayor que cualquier otro tipo de máquina térmica. El ciclo de Carnot es la secuencia de procesos termodinámicos que tienen un lugar a un motor de Carnot, un dispositivo ideal que consta solamente de procesos de tipo reversibles, es decir, aquellos que han tenido un lugar que pueden retornar a su estado inicial. En estos tipos de motores se considera ideal puesto que carece de la disipación o roces o viscosidad que surgen de las máquinas reales, convirtiendo la energía térmica en trabajo utilizable. En un motor de Carnot se construye partiendo de una sustancia capaz de hacer un trabajo, como por ejemplo un gas, gasolina o en todo caso un vapor, que es lo que más solemos ver en nuestro día a día. A esta sustancia se le somete a diversos cambios de temperatura y a su vez experimenta variaciones de su presión y volumen. De esta forma es posible mover un pistón dentro de un cilindro, que es lo que ocasiona un trabajo de Carnot, en todo caso en un motor. Bien, ¿en qué nos ayuda a mejorar o a sumar en aspectos medioambientales? Tenemos sus procesos de refrigeración, en todo caso el refrigerador de Carnot que ocupa el motor. Bien, este proceso de refrigeración está basado en absorción de calor que se produce al evaporarse un líquido. Como todo líquido, sabemos que un cuerpo caliente cede calor a un líquido, el líquido se evapora, el gas se calienta y cede el calor al exterior. El refrigerador de Carnot. Al hacer un ciclo reversible, podemos invertir cada uno de los procesos y convertir la máquina de Carnot en un refrigerador. Este refrigerador extrae una cierta cantidad de calor, que del foco frío, requiriendo para ello una cierta cantidad de trabajo, arrojando una cantidad de calor en un foco caliente. Por ejemplo, del ciclo de Carnot consideramos el caso de una máquina térmica, compuesta por un gas ideal situado en el interior de un ciclo de un pistón. El objetivo de un frigorífico, en todo caso un refrigerador, sería en transportar el calor
que hay en su interior, como que en este caso tenemos los alimentos, al exterior, con el fin de mantener a una temperatura adecuada cada uno de ellos. Los alimentos que están en la caja del refrigerador ceden a su calor un líquido refrigerante que va a circular de una forma evaporada de este líquido. Al calentarse con el calor de los alimentos se evapora convirtiéndose en gas. Bien, debemos de saber que el refrigerador de Carnot tiene otro ejemplo, como el ciclo de Carnot que consideramos en el caso de una máquina térmica compuesta, que sería por un gas ideal situado en el interior de un cilindro de un pistón. El ejemplo que te podemos ver aquí, cómo va a funcionar el ejemplar del cilindro que se mencionó anteriormente, de cómo un cuerpo caliente cede calor a un líquido y el líquido se evapora, y en todo caso el gas caliente cede el calor a su exterior. Que lo primero que es que saber que los cuerpos calientes ceden su calor a los cuerpos fríos cercanos a los que se encuentran de ellos, hace que se igualen en temperaturas. Otra cosa importante es que el cambio de gas a líquido se puede hacer disminuyendo la temperatura del líquido y así aumentando su presión a ambos a la vez. El objetivo de un frigorífico o un refrigerador es transportar el calor que hay en su interior, como el de los alimentos, al exterior. En todo caso, el ciclo de Carnot lo que nos debería de ayudar es para acelerar una secuencia de procesos termodinámicos, como en lugar del motor en sí, este proceso no solo se puede utilizar en cuerpos reversibles. En el refrigerador es muy importante debido a que puede mantener nuestra mayor importancia, como muchas empresas y nosotros los utilizamos en nuestros hogares, mantener una mejor composición de nuestros alimentos. Gracias al ciclo de Carnot podemos tener nuestros alimentos ya sea en momentos que nosotros gustaríamos bajar la temperatura para tenerlos en los líquidos a sólidos o mantenerlos en un estado estable, entre unos 5 a 10 grados, en lo cual el ciclo de Carnot va a ir reflejando en cada uno de estos su ciclo en los pistones, en sus cilindros, que va a ir generando mucha más fluidez que se va a evaporar, falta por un filtro de secado, un condensador y un motor compresor, que el motor compresor en el que está situado todo el ciclo de Carnot, que va a hacer funcionar y consideremos en este caso nuestra máquina térmica compuesta. Agradecemos gradualmente haber dejado de ocupar las instalaciones de la universidad, a la Universidad Francisco Gavidia, y por darnos apoyo de material. Y recuerden que siempre incluso lo perfecto puede mejorar. Muchas gracias.